Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el resumen de la base genética. En primer lugar, la doctora Ayuso se disculpa por no poder estar aquí y presentar su resumen. Mi compañera Luciano Blanco Kelly y yo, Marta Cortón, del Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz, vamos a sustituirla. En esta sesión vamos a revisar algunos aspectos básicos de la genética de la aniridia y también vamos a resumir las nuevas perspectivas que se debatieron ayer, que se trataron en las sesiones de ayer en el panel de genética. Como saben, la aniridia es una enfermedad rara con una prevalencia estimada de 1 de cada 80.000 personas y es una enfermedad genética que tenemos alrededor de 20-25.000 genes en nuestro genoma, pero solo uno de esos genes causa la aniridia, que se llama PAX6. Y todos tenemos 2 copias o alelos en nuestro genoma, uno en cada cromosoma, 11, una región que se llama 11p13, y casi todos los pacientes, más del 95% con aniridia, tienen un alelo normal y también un alelo mutado. El PAX6 es un gen muy importante durante el desarrollo ocular para poner en marcha otros genes durante el desarrollo ocular, y las mutaciones del PAX6 reducen la producción de la proteína y esto afecta a la función del PAX6 y esto se llama haploinsuficiencia. Hay diferentes defectos que producen la aniridia en el PAX6. La mayoría de los pacientes tienen variantes puntuales que afectan a los nucleótidos del gen PAX6, pero también podemos encontrar deleciones en el cromosoma 11 en alrededor del 20% de los pacientes. Como la doctora Sophie Vallée explicó, como ha descubierto en su cohorte de pacientes franceses, y también descubrimos en nuestra cohorte de pacientes españoles. En las deleciones, el tamaño y los genes implicados influyen en la presentación clínica. Si la deleción afecta al PAX6, a la región del PAX6, los pacientes normalmente manifiestan únicamente la aniridia no sindrómica, la aniridia aislada, pero las deleciones también pueden afectar a los genes circundantes al PAX6 y entonces los pacientes pueden tener una deleción en una región muy cercana y que afectan al LP4, y en esta región podemos encontrar los elementos reguladores de la expresión del PAX6, y en esos pacientes tenemos a veces en varios pacientes una forma más rara de aniridia incompleta. Deleciones pueden ser muy grandes. En este caso, cuando el PAX6 y el gen WT1 hay una deleción de estos genes, los pacientes pueden desarrollar un fenotipo más grave que se llama el síndrome WAGR. Esta es la sigla de tumor de Wilms, aniridia, anomalías geniturinarias y retraso en el desarrollo. Hay una sesión entera sobre este síndrome en unos minutos. Los pacientes pueden tener unas deleciones extra grandes que implican el gen BDNF, y en ese caso los pacientes también pueden desarrollar obesidad
Y esta es una variedad del síndrome WAG que se llama WAGRO, síndrome WAGRO. Los pacientes tienen variantes puntuales y la presentación clínica dependiendo del tipo de mutación. La variante más frecuente son las nonsense, las sin sentido, y se paran en la secuencia, una parada en la secuencia. Y luego hay un truncado de la secuencia. También los pacientes pueden tener pequeñas inserciones o deleciones en las letras del PAX6 y esto causa un cambio de lectura o frame shift, se trunca la proteína del PAX6 y en estos casos los pacientes normalmente desarrollan la aniridia clásica con hipoplasia foveal y del iris o iridiana. Para las mutaciones missense, que es que significa el cambio de una letra por otra, causa un cambio en las cadenas de aminoácidos de las proteínas, pero la proteína permanece intacta. Es bastante más complejo. Las mutaciones missense o de contrasentido pueden producir diferentes presentaciones, desde la aniridia clásica, pero también formas más leves de hipoplasia iridiana aislada, hipoplasia foveal, o también pueden provocar formas más atípicas de microftalmia. Las pruebas genéticas. Suele haber un protocolo estándar, como se puede ver en pantalla, para la aniridia, que consiste primero en el cribado del nucleótido del PAX6, es la secuencia del PAX6, normalmente con la secuencia Sanger, y también el paciente tiene que pasar un cribado de las deleciones del cromosoma 11. Hay varias técnicas. Hace varios años la más extendida era el análisis cromosómico con el cariotipado o el FISH. Hoy en día se suele analizar el ADN para las microdeleciones mediante MLPA o el CGH. Pero tenemos que ser conscientes de que hay limitaciones en el diagnóstico genético para la aniridia. En un porcentaje de pacientes entre 5 y 10%, el estudio no resulta informativo. Esto quiere decir que no se encuentra ninguna mutación del PAX6 o se encuentra una variante de significado incierto. Hay algunas limitaciones clínicas y técnicas, la variabilidad fenotípica y los solapamientos clínicos pueden afectar la identificación de las mutaciones del PAX6 porque hay otros genes que pueden estar implicados. Y también tenemos que utilizar múltiples enfoques para estudiar las mutaciones puntuales y las deleciones. Y a veces no todos los espectros mutacionales del PAX6 se pueden llevar a cabo con estas técnicas. Por ejemplo, es más difícil analizar las no codificantes o las regiones reguladoras. Durante el panel de genética, la profesora Sophie Vallée del Hospital de París, Hospital Cochin, habló de las nuevas perspectivas en el diagnóstico genético. Algunas de las limitaciones que he comentado hace un momento se pueden superar gracias a la utilización de la secuenciación de nueva generación, NGS, que con una sola prueba permite el cribado de variantes puntuales de PAX6 y las deleciones, y también se puede incluir en este panel de la aniridia otros genes implicados en los fenotipos que se solapan.
En general se puede utilizar los paneles genéticos que mejoran el diagnóstico en los pacientes con aniridia hasta el 95% aproximadamente. Y también podemos encontrar otros genes o mutaciones en otros genes como el FOXT1, PITX2, como la profesora Valli comentó, y el CIPIB1. La secuenciación genómica es una nueva tecnología muy prometedora que puede ayudar a detectar variantes estructurales de los casos con PAX6 negativo. Permite una mayor resolución para detectar inversiones, como se han visto en varios casos que se comentaron en este panel. La doctora Alessandra Franzoni del Hospital Universitario de Udine habló en su ponencia sobre otro aspecto interesante del análisis in vitro funcional que puede ayudar a entender si una variante del PAX6 puede ser patogénica o no, y si es la causa o no genética del paciente. Hay unas cuantas variantes de significado incierto en el PAX6. Puede ser las missense o variantes de splicing, y también en las regiones no codificantes. El análisis in vitro puede ayudar a modelizar o a ofrecer modelos para saber si pueden afectar al proceso de ARN o a la función de la proteína del PAX6. Y otra charla interesante de esta sesión fue la de la doctora Elizabeth Simpson de la Universidad de British Columbia y de Canadá, que presentó una estrategia muy prometedora para la corrección genética de las mutaciones de PAX6 basado en el CRISPR-Cas9, utilizando un nuevo sistema para las células corneales para estudiar las nanopartículas, utilizando nanopartículas. Con este enfoque, ella y su grupo consiguieron corregir una mutación nonsense de PAX6 de las córneas del modelo de ratones de ojo pequeño, después de una inyección intrasomal. Y ahora mi compañera Fiona Blanco va a hacer el resumen de otros aspectos de la genética de la aniridia. Hello. Hola. Soy la doctora Fiona Blanco Kelly y voy a darles un breve resumen del asesoramiento genético y reproductivo. Hemos visto, la doctora Cortón nos ha hablado de cómo gestionar la genética, y yo ahora voy a hablarles de los aspectos genéticos, no en detalle como ha hecho mi colega, sino por qué lo hacemos, si nos va a mejorar, si podemos intentar ver a cada paciente, darles o por lo menos conocer su alteración genética específica. Para el asesoramiento genético tenemos que ver también si existe un riesgo de desarrollar el tumor de Wells. También muy importante para el paciente es el pronóstico y cuáles son los riesgos de la reproducción, si sus hijos van a verse afectados también por la enfermedad, y por supuesto también ver las perspectivas para el futuro. En una situación clínica tenemos que tener en cuenta, para evaluar al paciente, tenemos que tener en cuenta la edad de los padres del paciente, si se ha identificado o no la mutación, si es técnicamente posible detectar la variante con las técnicas disponibles, también el tipo de mutación, si es patogénica o no. También es muy importante si se trata de una aparición de novo o si ha sido heredada, y si puede llevar a un fenotipo aislado o sindrómico. Todos sabemos que la aniridia familiar es una condición hereditaria,
que puede afectar, o sea, que quiere decir que hay un 50% de riesgo de transmitir la enfermedad a la descendencia. También hemos detectado ya la mutación en la familia, entonces en ese caso podemos abrir varias ventanas, podemos proporcionar un asesoramiento reproductivo y genético, podemos realizar un diagnóstico invasivo o no invasivo. Luego hablaré más adelante de esto. Y si no sabemos dónde está la mutación, todavía podemos ayudar también, a pesar de no conocer cuál es la mutación. Los otros aspectos principales en la aniridia son los casos esporádicos o de novo. Sabemos que del paciente puede tratarse de un caso familiar, pero también tenemos padres que evidentemente están preocupados por si al tener hijos van a volver a tener niños con aniridia. En los casos esporádicos, cuando no tenemos un cuadro familiar y no sabemos si se puede presentar un tumor de Wilms o no, lo primero que tenemos que hacer es ver si hay alguna deleción en el gen WT1 para ver si el paciente tiene una aniridia asindrómica o no, o si le va a afectar al ojo únicamente o a otros elementos del sistema. Podemos proporcionar al paciente asesoramiento genético y también podemos proporcionar este asesoramiento a los padres, porque sabemos que el riesgo de recurrencia es muy bajo, pero tiene que ver con el mosaicismo. Esto quiere decir que las células tienen un 2% de anomalía genética, pero que quizás no esté en las células oculares y por eso no se manifiesta. Entonces, para los padres de los pacientes de los casos de novo, se puede realizar técnicas prenatales invasivas o no invasivas, y es muy importante. Es algo de lo que normalmente no sabemos siempre o no tenemos en cuenta, y es que hay veces que podemos detectar microdeleciones con una técnica específica en el cromosoma 11p13 para cambiar el riesgo de recurrencia. Y por supuesto, también tenemos que realizar investigación en estos pacientes. Las técnicas se están desarrollando y ahora ya somos capaces de detectar la presencia de padres con mosaico de aniridia, en los casos de aniridia. Respecto al asesoramiento reproductivo, sabemos que existen diagnósticos invasivos prenatales que consisten en realizar una biopsia durante el embarazo, extrayendo una muestra del tejido, y se puede estudiar el ADN y buscar el gen PAX6. Luego tenemos un diagnóstico no invasivo prenatal, en el cual no necesitamos realizar una operación invasiva o una intervención invasiva, e intentamos detectar las mutaciones para ver si van a estar presentes en el feto o no. Se trata de un estudio ad hoc que se hace de forma específica para cada paciente, para cada familia, para asegurarnos de que no detectamos lo que no tenemos que detectar, pero sí detectamos lo que nos interesa detectar. Hemos estudiado alrededor de 70 casos que incluyen a pacientes de aniridia con esta técnica de diagnóstico prenatal no invasiva. Y las limitaciones de esta técnica es que no podemos hacerlo para todas las mutaciones, para las mutaciones familiares, pero nos cuesta más para las mutaciones maternales. De todas formas, estamos llegando y estamos progresando
Y la doctora Cortón también nos ha hablado de cómo detectar en algunos casos y cómo nos permite descartar mutaciones maternas en los embarazos con pacientes de aniridia. Y luego también tenemos el diagnóstico genético preimplantacional, que es un proceso que se realiza para realizar una selección de embriones. En este proceso tenemos que cumplir ciertas etapas, ciertas cosas que tenemos que hacer para realizar el estudio. Existen criterios de inclusión o de exclusión que tienen en cuenta la genética, aspectos jurídicos, ginecológicos, antropológicos, etcétera. Y esto puede cambiar mucho según en el país en el que estemos. Puede variar la técnica. Entonces el TGP o el diagnóstico genético preimplantacional, hacemos una biopsia de los embriones y los estudiamos. Como veis en la imagen, no estudiamos simplemente la mutación, sino que también intentamos marcar los cromosomas para poder distinguir de forma clara entre un embrión que está afectado y un embrión que no está afectado. Estos estudios informativos son muy importantes y tenemos que hacer pruebas no solo en el paciente y en su pareja, sino en sus respectivos padres para asegurarnos cuando estamos haciendo la selección de los embriones. Cuando el embrión ya se ve que está libre de enfermedad o de cambios genéticos, podemos transferirlo. Entonces la mujer está embarazada y si no lo transferimos lo podemos vitrificar y guardarlo para más adelante. Esto sería el proceso en el hospital. Como veis, hay un número considerable de pasos que tenemos que llevar a cabo y cada paso nos va guiando al siguiente, y por eso mucha gente no cumple todo este proceso. Hay muchos que no llegan hasta el final, no lo realizan completamente. Hacemos el diagnóstico prenatal desde 2008. Hemos realizado aproximadamente 1.000 en 933 hospitales. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos los pacientes, a todos los científicos, a los organizadores y a mis colegas que están en su casa también. Muchas gracias por su atención. Any questions for Dr. Cortón or for myself? ¿Pregunta para la doctora Cortón o para mí? No, muy bien. Pregunta muy sencilla. ¿Es posible obtener las presentaciones de esta mañana por correo electrónico? Porque imagino que no contiene ningún secreto, ¿no? Sí, puede hablar con los organizadores. Imagino que será posible enviarlas. No creo que haya ningún problema. También se está grabando. Perdonad, simplemente comentar que las presentaciones quedan registradas y grabadas y se van a colgar en una plataforma en breve, en poco tiempo, en cuestión de un mes o 2 meses estarán colgadas, subtituladas y editadas. Todo el mundo va a tener acceso a todo lo que se habló ayer en las conferencias como lo que se está hablando hoy. Okay, so what Yolanda said is that everything is being recorded. Todo se está grabando y todo va a ser colgado en una plataforma para que esté disponible para todo el mundo una vez esté editado y subtitulado. Así que van a tener acceso a toda la información directamente. Gracias. Just to be sure, Para asegurarme de que he entendido bien, para los test no invasivos, todos los casos de novo,
todos los casos de novo, de mutaciones maternas, es cuando siempre se va a detectar la mutación, porque la madre la tiene. Entonces tenemos que utilizar una técnica para ver cuál es la cantidad de mutación materna que detectas y ver el porcentaje. Ese porcentaje cuesta bastante. Se utiliza esta técnica para otros casos. Todavía hay técnicas que se están desarrollando y que tienen que ser validadas para poder ser utilizadas en una situación clínica. Pero esperemos que dentro de unos años estén desarrolladas completamente y podamos utilizarlas para estas mutaciones. Una pregunta cortita, espero. Yo quería saber, puesto que lo que hasta ahora hemos llamado aniridia clásica, al final resulta que presenta fenotipos que no son de una aniridia clásica, puesto que presenta otras alteraciones que podrían estar relacionadas o podrían estar dentro de lo que llamábamos clásicamente síndrome WAR. Al final esto por casualidad terminará llamándose síndrome de aniridia o aniridia síndrome o aniridia pues no sé qué. Yolanda, I'm going to answer in Spanish, okay? Contestaré en español. Depende de lo que definas como síndrome. Entonces, puede llegar a llamarse síndrome oftalmológico, como el otro día puntualizó el doctor Aliel, o síndrome sistémico. Entonces, si estamos hablando de distintas alteraciones a nivel ocular, aparte de la aniridia, sería un síndrome oftalmológico. Si ya hablamos de alteraciones en otros órganos, sí que habría que llamarlo síndrome de aniridia, como has dicho tú, que entiendo que te estás refiriendo a la diabetes, a las alteraciones del sueño y otras alteraciones que se están viendo en estos pacientes que todavía parece que sí están relacionadas con el PAC6 y la aniridia, pero todavía no estamos 100% seguros de esto. ¿Te referías a eso, Yolanda? ¿Te he contestado? Perfecto. Yes, okay, I'll say it in English. Yolanda, vale, lo digo ahora en inglés. Yolanda nos ha preguntado si lo que llamábamos aniridia aislada sigue siendo, conservará este nombre o cambiará el nombre a síndrome de aniridia o aniridia sindrómica con el síndrome de Wager. Y yo estaba diciendo que depende un poco de lo que se entiende por síndrome. La aniridia ya es una patología ocular sindrómica, pero hay otras alteraciones, por ejemplo, anomalías endocrinas como diabetes o sobrepeso o quizás trastornos del sueño. Si están relacionadas a mutaciones en el gen PAX6 de aniridia, si están confirmadas al 100%, entonces quizás sería más adecuado llamarla aniridia sindrómica y no síndrome de Wager. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale. Gracias. Y ahora vamos a finalizar esta parte porque es la hora del resumen de Wager.